noches para todos, gracias por acompañarnos. Comienza una nueva entrega de Agenda Abierta y en este primer tramo lo hacemos junto a la edila colorada Noemí Pulitano. Hay mucho para hablar claramente en torno a la actividad que viene desarrollando por estas horas, semanas, la Junta Departamental, porque está analizando, de hecho, el presupuesto quinquenal que deberá aprobarse en los primeros días o primeras semanas de marzo. Noemí, antes que nada, gracias por estar. Buenas noches y bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches para ti y para toda la audiencia. Tiene alrededor de 600 páginas, tal vez un poco más el presupuesto. Un tomo. Un tomo. El tomo de las direcciones tiene... Son 6 tomos, todo el presupuesto. El tomo de las direcciones solo está compuesto de más de 600 páginas, que bueno, que lo estamos ahí analizando desde el día que lo recibimos. El ENIANI junto con el secretario general lo presentaron a fines de diciembre. Desde ese momento ya todos tomamos contacto con el presupuesto y bueno, y empezamos a leerlo. Es grande, es pesado, es robusto en todo sentido. A ver, ¿cómo se está encarando esto? ¿Qué es lo que se busca en ese documento? ¿Qué análisis realiza usted respecto a lo que viene trabajando? ¿Y cómo se está abordando el tema, no solo a título personal, sino también colectivo o como sector, ¿verdad? Del Partido Colorado al cual usted pertenece, ¿no? Bien. Nosotros, la bancada del Partido Colorado está integrada por 3 ediles titulares y sus respectivos suplentes. Dos bancas son de Vamos Uruguay, la de Fernando Melgar y la de quien habla. Y la otra banca pertenece a la agrupación Unir para Crecer, la lista 25, Alberto Costa. Nosotros, la verdad, a nivel de bancada trabajamos muy, muy bien, así lo hemos venido haciendo. Integramos todas las comisiones, nos informamos, respetamos siempre lo que los compañeros han trabajado en cada comisión y cuando llega al pleno pasa ese compañero a tratar el tema. Con respecto al presupuesto, lo venimos trabajando desde la bancada. Hubo declaraciones polémicas, ¿no? Melgar, su compañero de bancada, dijo que tanto el intendente como el secretario general estaban más en las redes que en el presupuesto o en la Junta. En la Comisión 1, porque claro, en el tratamiento, porque realmente lo estamos encarando en forma muy seria, como corresponde, porque es el destino de Canelones y de los canarios todos, entonces bueno... porque es la plata de la gente, sí. Eso es lo que usted me dice. Y en realidad sí, porque cuando fue en calidad de intendente Pedro Irigoyen, junto con Camacho y el resto están pasando los vértices, ¿no? por la Comisión 1, el 75% de lo que ingresa a la Intendencia proviene directamente de la contribución, de la patente, de las tasas y demás. Es decir, el 75% de los ingresos provienen de la ciudadanía, de quienes han elegido vivir en este departamento. Un departamento que es real, que es importante, que es el segundo en importancia, que es elegido, porque es un departamento que ha crecido, lo dijo el censo, así lo demostró. Yo que vivo en una ciudad chica, hasta en San Jacinto se nota el crecimiento. Hemos crecido en población y sobre todo lo que es la costa. Todo lo que es Ciudad de la Costa ha crecido mucho. Y es real que eso implica mayor parque automotriz y también implica... mayor ingreso por concepto de contribución. Y bueno, y los trámites que uno se acerca a hacer a la Intendencia. El compañero Melgar se refirió en la Comisión 1 dando un poco de respuesta a un plan. Nosotros a la hora de trabajar el presupuesto nos juntamos y tenemos un grupo de asesores también hay 2 compañeros asesores que son contadores, entonces toda la parte de números que de repente uno no la entiende tanto, o más bien nada, nos asesoran muchísimo e incluso fueron ediles en el pasado, entonces conocen de lo que están hablando, elaboramos muchas preguntas y nosotros a la Comisión 1 hemos ido con baterías de preguntas y no hablo de 10 preguntas, hablo de 45 hasta 93 preguntas. Cuando fue el vértice social,
Fueron 93 preguntas las que le trasladamos al vértice. Y nosotros, además de estudiar el presupuesto, hemos realizado también pedidos de informe, porque en realidad queríamos saber cómo estaba la Intendencia el día de hoy, y por eso los pedidos de informe. Aprovechar estas instancias donde el Ejecutivo se acerca a la Comisión 1 y que nosotros los ediles podemos estar en las barras y escuchar, hacer las preguntas y con los pedidos de informe y con las respuestas que nos dan, más el estudio que venimos realizando, tomar postura. Y ha pasado que de los pedidos de informe que tenemos, que son 45, solamente el 8% lo han contestado. Entonces, y ha pasado que de repente en la Comisión 1, yo entiendo que son muchas las preguntas y algunas no se han contestado. Entonces, el malestar y lo que manifestó el compañero edil fue por eso, porque en realidad nosotros nos estamos tomando muy en serio este rol de legislador y de controlar y de cuidar. Queremos tomar una decisión. Bueno, en ese controlar me detengo, voy a volver después sobre los informes, pero me detengo en el contralor, en el rol de contralor que debe ejercer un curul o una edila en este caso, porque usted de hecho planteó a la hora de votar el fideicomiso que se realice un seguimiento del mismo, pero a través de auditorías. Sí. Cuando nosotros, ¿Por qué? Bueno, nosotros cuando llegó cuando se rumoreaba lo del fideicomiso, ya en los pasillos ya se hablaba de que iba a ingresar un fideicomiso. La verdad, nosotros siempre decimos que se trabajó con mucha madurez política, el fideicomiso en sí, porque se nos dio la posibilidad y la instancia de diálogo con el Ejecutivo. Nosotros tuvimos varios encuentros con Leniani y con Pedro Irigoyen. Primero nos presentaron el fideicomiso, en qué iba a consistir. Igual ya había comprometido sus votos el LRT, ¿no? Yo hablo por la bancada de Vamos Uruguay, por mis líneas, por las líneas que ocupamos. No me voy a expedir por lo que se diga. En realidad nosotros... Pero fue así. Lo acompañaron, sí, pero fuimos 28 ediles de 31 los que acompañamos el fideicomiso. Y creo que se trabajó en forma bien de parte del Ejecutivo con los ediles. Tuvimos la posibilidad de tener esa instancia. De la necesidad de una auditoría. Porque entonces, nosotros habíamos tenido la experiencia en el pasado, nosotros ya fuimos ediles, tanto el Fernando Melgar, que era titular, yo que era suplente, Walter Servini, que hoy es diputado, él fue suplente junto conmigo. Ya habíamos estado en instancias de fideicomiso, habíamos apoyado 2, se había establecido el seguimiento a través de una comisión de seguimiento integrada por ediles. No había mucha información, entonces nosotros sentíamos que en función a ese rol de contralor se necesitaba algo más efectivo que una simple comisión de seguimiento integrada por ediles, y que lo conveniente era una auditoría externa que se contrata, ¿no? Y bueno, y así se lo presentamos al intendente y al secretario general, y así vino en el mensaje del intendente. Era como una condición, es decir, en el fideicomiso se planteaban 3 grandes cosas. ¿Y generó interna eso dentro del Partido Colorado? ¿El voto afirmativo? Entre nosotros, los ediles, no. ¿Y entre las líneas del partido? La votamos las 3. O sea que no hubo interna. No, los 3 votamos. Los 3 votamos. Nosotros sabíamos que iba a estar el saneamiento de Atlántida en el fideicomiso, porque se rumoreaba a los pasillos, pero además era algo que lo habían hablado todos los candidatos a la intendencia. Es decir, era un compromiso como que asumido por todos. Sabíamos que eso podía generar inversiones y volver a poner a un balneario que fue tan importante y significativo en el lugar en el que estuvo. Sabíamos que además se iban a hacer obras viales en los 32 municipios, que son necesarias, muy necesarias. Es decir, es
está feo el estado de, no solamente la caminería rural, que no está abarcada por el fideicomiso, pero lo que es la zona urbana. Acá Pando ha tenido buenas intervenciones. Cuando trabajaba acá había veces que no sabía dónde me tenía que ir a tomar el ómnibus porque te iban cortando calles porque estaban haciéndola. Pero hay otras zonas en el departamento que están en feas condiciones y que es necesario una intervención. Y bueno, hubo un planteo ahora que usted menciona caminería rural del propio senador Bordaberry. Sí, nosotros lo planteamos... orientado hacia la intendencia. ¿Por qué? O sea, ¿por qué toma tanta relevancia el tema como para que un senador se lo traslade a un intendente o a un ejecutivo comunal? Cuando estuve acá, la última vez que estuve acá, que ni siquiera se había votado el fideicomiso, yo planteaba la importancia de un buen mantenimiento, porque se había votado aparte un fideicomiso en la administración pasada que era para caminería rural, pero algo pasó, capaz que no alcanzó, no sé, que es real, que hay caminos que hace un año que no pasa la máquina. Entonces, como en el fideicomiso se votó también, van a haber compra de maquinaria. 10 millones se van a destinar para la compra de maquinaria que se van a distribuir en todas las microrregiones. Eso capaz, seguramente, va a implicar el mantenimiento que creo que todos los vecinos que viven en las zonas rurales están reclamando. Es real que los caminos están en malas condiciones. No dijo algo que no estuviera sucediendo. Acá estuvo la diputada Paula de Armas, que también habló del tema de caminería rural. Nosotros en la Junta lo planteamos por el mes de noviembre, el mes de septiembre, mucho atrás. En el mes de septiembre planteamos el estado de la caminería rural, porque bueno, los vecinos te lo manifiestan, que les cuesta sacar sus productos, que le cuesta entrar al camión lechero, es decir, somos un departamento productor y es real que en Canelones hay mucha caminería rural. Vos entrás en un camino y te conecta San Jacinto con San Bautista, San Jacinto con Sauce, es impresionante. Vos te vas metiendo por caminos, no sé la cantidad de kilómetros que hay de caminería rural en el departamento, no lo tengo claro, pero sí es necesario ponerle el diente. ¿Hacemos una pausa? Bien. Breve tanda y enseguida regresamos con más Agenda Vial. Ahora preinscribirte a los talleres culturales y actividades deportivas del Gobierno de Canelones es más fácil. Con este sistema único mejoramos la gestión, el seguimiento y la calidad de los servicios, apoyando decisiones basadas en datos reales y comparables. Los talleres culturales y actividades deportivas que inician en febrero contarán con preinscripciones en línea muy fáciles de usar. Este nuevo sistema fortalece la gestión pública, mejora la calidad de las prestaciones y promueve un acceso más claro y equitativo. Es un paso más hacia una intendencia moderna, integrada y centrada en las personas. Speedy es internet más televisión por fibra óptica y ya está en 4 ciudades del país: Pando, Canelones, Progreso y Colonia del Sacramento. Conectate y obtené mejor internet a mejor costo. Más ahorro por mes todo el año. La libertad de elegir Speedy. Reconozco que nos quedó colgado el porqué, la intervención del senador con esto de la caminería rural. Imagino que tiene que ver con lo PP, ¿no? Porque son presupuestos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Primero porque trabajamos un poco todos en forma coordinada, tanto desde las diputaciones, es decir, yo puedo hablar por mi sector, ¿no? Nosotros, así como salta algún tema vinculado a lo que es el agua, aguas corrientes, el río Santa Lucía, nosotros lo tratamos de replicar en la Junta y a su vez situaciones que nos llegan a nosotros, que las planteamos en la Junta, también las compartimos
para las cámaras. O sea que la idea es trabajar, me dice usted, en términos políticos en todos los niveles. Sí, y que además no es lo mismo que capaz que lo manifieste Noemí en un pleno de la Junta a que lo diga Pedro Bordaberry o cualquiera de los diputados en el ámbito parlamentario. Creo que todo va hacia un final común, que es el de lograr las respuestas, ¿no? Y el de plantear el problema y buscar el resultado. ¿Qué pasa con los pedidos de informe? ¿Sobre qué plantean ustedes dudas, inquietudes? ¿Qué quieren saber? En realidad, como te decía, cuando ingresamos, presentamos pedidos de informe para conocer la realidad de la Intendencia, desde contrataciones, funcionarios, mira, tengo la lista acá, cuántos pases de comisión hay en el organismo, tener un poco de información sobre los polos tecnológicos, los gastos de publicidad. La Intendencia ha contratado empresas encuestadoras, queríamos información sobre eso, la situación de los asentamientos del departamento, yo hice algunos referidos a los refugios, a la foto del día con respecto a cuántas personas hay en calle, porque sé que la Intendencia ha trabajado mucho ese tema, es decir, lo reconozco. El tema de las cooperativas, porque en los municipios trabajan muchas cooperativas, bueno, queríamos saber las donaciones realizadas, las designaciones directas, la flota de vehículos y de maquinaria con la que cuenta la Intendencia, estadios, gimnasios, es decir, la plantilla de funcionarios, el convenio con ADIOM, es mucho, la verdad, lo que hemos preguntado. La situación de Santa Lucía, todo lo vinculado al agua. ¿Qué pasa con el agua? En realidad nosotros cuando se decidió el gobierno que no iba a seguir con el proyecto Arasatí, con el proyecto Neptuno, nosotros por la cercanía que teníamos con Adrián, sabíamos que era algo que había sido muy bien pensado y trabajado. Adrián no asumió porque sí en Aguas Corrientes. Él asumió en Aguas Corrientes porque para él era fundamental y muy importante el tema del agua potable para todos y para todas. Y en especial para la zona metropolitana, que es la que se vio más afectada, ¿no? Cuando no olvidemos la crisis hídrica que tuvimos y todo lo que pasó. Nosotros hasta desde el MIDES tuvimos que, se generó hasta un bono extra por el tema del agua. Es decir, fueron situaciones complicadas. Y bueno, entendemos que el proyecto Neptuno era lo mejor y lo más viable, y que poner otra planta potabilizadora en el río Santa Lucía era quedarnos con un único plan, el plan A, y no tener un plan B. Porque en realidad lo que el gobierno actual propone es colocar una nueva planta en Aguas Corrientes que sacaría agua del río Santa Lucía. Y nosotros decimos, ¿qué pasa si ese río se estresa? ¿Y qué pasa si hay una crisis hídrica? Y bueno, y después lo de Casupá, que últimamente ha trascendido esto de qué pasaría si hubiera algún problema con Casupá, cómo afectaría a San Usted Ramón. recién mencionó al MIDES, Pulittano, trabajó, desempeñó su tarea como inclusive responsable de una de las oficinas tal vez más importantes en tema de demanda y jurisdicción, que fue la de Pando. Fue jefa de la oficina territorial de Pando. Hoy ya no está más, en parte debido al cambio de gobierno, por cierto. ¿Cómo evalúa la gestión actual del MIDES? Puede ser a nivel nacional, pero fundamentalmente con una mirada departamental. Veo que a nivel nacional, que se está aplicando la ley de faltas, en Montevideo, por ejemplo, cosa que en su momento fue media cuestionada cuando yo era una que decía que había que aplicarla en Canelones. En un momento conseguí eco con el alcalde Alcides, que en un momento estaba hasta de acuerdo. ¿Llegó a aplicar la...? No llegamos.
finalmente no llegamos, fue casi Pero en el ya- anterior, en el anterior gobierno No, la ley- nacional, ¿no se aplicó? la ley de faltas, lo que pasa que lo que estaba era la internación compulsiva para determinadas situaciones que cuando yo fui a la capacitación me había ido ya pensando en determinadas personas de acá de Pando que uno iba siempre y les hablaba y trataba y no calzaban en lo que la ley disponía para hacer la internación compulsiva. Entonces, Que tenía que ver con riesgo de vida directamente. riesgo de vida ¿no? para la persona o para los Era terceros. riesgo de... Claro. Entonces, costaba. La ley de faltas hace que, bueno, vos levantás a la persona, la trasladás a un refugio, que en el periodo pasado era el que se instaló ahí en la zona de Casaballe. La persona está ahí 48 horas, y bueno, pero después es libre de quedarse, pero vos en ese proceso podés capaz lograr vincularlo y que ingrese a un refugio y que, bueno, y que tenga esa continuidad y, bueno, y acompañamiento. El tema es que yo los números no lo tengo, no sé hoy por hoy qué respuesta han tenido, es decir, si las personas que llevan se quedan o pasados esos días se van y vuelven desde donde lo levantaron. ¿Hay una continuidad del problema? Sí, sí. ¿Personas en situación de calle? Sí, yo creo que hoy por hoy me atrevería a decir hasta que hay más personas en situación de calle. Yo no tengo los números, nosotros antes hacíamos algún censo, pero era la foto del día. Yo siempre decía, esa foto mañana cambió, o dentro de una semana no va a ser la misma. ¿No funcionan los censos? Los censos te permiten, sí funciona porque vos recabás datos, ¿no? Porque los censos te permiten saber por qué la persona quedó en calle, ¿no? Y qué es lo que la persona quiere, y qué vínculos tiene, y si tiene contacto o no con la familia. Mirá que cuando hacíamos acá en Pando, algunos estaban en calle y a pesar de estar en calle tenían ese vínculo familiar, incluso algunos hasta algún apoyo. Pero bueno, el tema era que el consumo podía más que todo. El 90% era por tema consumo, en todas sus facetas. ¿Y hoy cómo drogas. visualiza usted la gestión de la actual dirección departamental, por ejemplo? Yo no estoy en el MIDES, yo puedo hablar de cómo trabajábamos nosotros y defender nuestra gestión, porque nosotros estábamos en la calle y caminábamos mucho, y la directora departamental hacía plena fe en nosotros y nos apoyaba. Y me acuerdo cuando la pandemia nos dijo, nadie en calle, y así salíamos. Es decir, yo puedo hablar de mi gestión, sí sé que han hecho convenios con la Intendencia y que han continuado el plan invierno que se había iniciado en el periodo anterior, y por lo que el día que tuvo el vértice social en la Junta, en la Comisión 1, una de las preguntas que hicimos era referente a los refugios y era referente a las personas en calle. Hay 500 personas en calle, dijo Gabriela. Me guío por los números que conozco, que son los que manifestó la Dirección de Desarrollo Humano de la Intendencia. Y bueno, y que la mayoría están distribuidos en Las Piedras, Pando y la zona de Atlántida. Y bueno, y la continuidad del plan invierno, es decir, ese convenio continúa, Los Nogales sigue abierto, en Salinas también, o sea que lo que se abría antes de mayo a octubre continuó. Es decir, noviembre, diciembre, enero continúa al día de hoy. Yo estuve en Los Nogales, que es un refugio que se abrió en convenio con la Intendencia durante el plan invierno pasado en Progreso, y la verdad conversé, porque es como que me puede. Conversé con los usuarios y la verdad que estaban muy, muy contentos y los vi muy bien acompañados y se firmó
unos contratos de participación, 30 personas y a través de un convenio con Tacurú iban a desempeñar tareas laborales y eso es bueno, es decir, eso, el trabajo dignifica, ¿no? También había un señor que me decía, yo tengo 52 años y me dejaron afuera, pero él quería, ¿no? Hasta el nombre me acuerdo. Entonces yo creo que es por ahí, ¿no? Yo aplaudo ese tipo de convenios. Sí me preocupa, y que lo manifestamos en las preguntas, que no haya superposición de roles, ¿no? Porque si vos tenés un gobierno nacional que tiene una cartera, que tiene que atender determinadas situaciones, y vos ves por otro lado que hay una intendencia con un desarrollo humano muy fuerte, que también realiza tareas similares. Es decir, yo no conocía la existencia de un centro de rehabilitación sur. Existe, funciona en Las Piedras y lo maneja la intendencia en acuerdo con ACE. De haber sabido, podría haber capaz coordinado y no lo conocía. Y el MIDES tiene el centro Tacurú. Es decir, creo que por lo que interpreté van a haber convenios y con la Junta Nacional de Drogas, con ACE y con el MIDES para atender los temas de situación de calle y demás. Para cerrar, Pulitano, ¿qué le va a pedir al intendente una vez que lea y relea esos documentos? ¿Por dónde quiere usted que transite el presupuesto? ¿Qué es lo que le hace falta a los canarios? Bueno, en realidad caminería rural es importantísimo. Lo dije la otra vez, lo vuelvo a decir. Hay que pensar en los productores, ponerle el diente a esos caminos, mejorarlos y mantenerlos. Es eso, es mantenerlos. El tema de gestión ambiental, yo siempre alabé mucho la gestión de Gerú, me pareció muy buena, pero en el día de ayer incluso un compañero edil hizo referencia y mostró imágenes de basurales. Obviamente que los basurales no se hacen solos, los hacemos nosotros. Es decir, los basurales no se hacen solos. Es necesario y en la llegada acá entré por la paralela Iturria y te encontré 3. Uno de restos vegetales, otro donde había de todo un poco, otro de cajas y bolsas. Es decir, hay que trabajar un poco más lo que es la limpieza y levantar lo que son los restos vegetales y bueno, y lo que una población que va en crecimiento en el departamento vamos generando, porque en realidad somos nosotros quienes depositamos esos restos, ¿no? Bueno, y el arreglo de calles es fundamental también, porque los vecinos lo reclaman. Y para todo se requiere contralor, porque yo vi que está ferias vecinales, bromatología, tránsito, un departamento hasta inteligente con Smart City, hablan hasta de botones de pánico. Es decir, se piensa en incorporar en la intendencia mucha tecnología y además, según lo manifestó incluso Pedro Irigoyen, se piensa la intendencia no como estos 5 años, sino pensando hacia el futuro, ¿no? Como se proyecta como pensando en continuidad. Bueno, yo creo que lo que hace falta también es mayor contralor en todo. Mayor contralor. En la medida que haya mayor contralor, hasta el contralor de tránsito, que por ejemplo en San Jacinto no tenemos inspector de tránsito, van de pasada los inspectores cada tanto, y es necesario controlar esas motos que hacen ruidos molestos, picadas. Es decir, tiene que haber mayor contralor en todos los sentidos. Noemí Pulitano, gracias. No, gracias a ustedes y bueno, será hasta la próxima. Hacemos la tanda y ya continuamos con más Agenda Vial. ¿Listos para una experiencia de Internet sin límites?
Speedy, nuevo servicio de internet, llegó a la ciudad de Pando. Conectate con confianza y viví la experiencia completa de internet más televisión como nunca antes. Speedy te garantiza una navegación eficiente, segura y económica. WhatsApp. Envía WhatsApp ahora al 099 68 14 16 y conoce los planes que tenemos. Speedy, tu conexión, tu libertad. Ahora preinscribirte a los talleres culturales y actividades deportivas del Gobierno de Canelones es más fácil. Con este sistema único mejoramos la gestión, el seguimiento y la calidad de los servicios, apoyando decisiones basadas en datos reales y comparables. Los talleres culturales y actividades deportivas que inician en febrero contarán con preinscripciones en línea muy fáciles de usar. Este nuevo sistema fortalece la gestión pública, mejora la calidad de las prestaciones y promueve un acceso más claro y equitativo. Es un paso más hacia una intendencia moderna, integrada y centrada en las personas. Seguimos, amigas y amigos, con Agenda Abierta y en este segundo tramo de nuestro programa le damos la bienvenida al diputado Frente Amplista y doctor además Federico Preve. Un gusto tenerlo aquí. Buenas noches, bienvenido. Un gusto, ¿cómo estás, Renzo? Es un placer estar con ustedes nuevamente. Bueno, estamos en lo que será un año de gestión prácticamente. De hecho, ya hubo anuncio de que Orsi va a rendir cuentas, como lo hacía el expresidente. Le pregunto ya, básicamente para entrar en el tema, ¿está de acuerdo con eso? ¿Está bien que el presidente se dirija al Parlamento y al mismo tiempo a la ciudadanía rindiendo cuentas de lo hecho? Sí, me parece una buena práctica democrática, me parece que es razonable e incluso que está bien que se rinda cuentas año tras año sobre los objetivos planteados, los logros alcanzados y también sobre el camino trazado. Hay un montón de datos importantes que Yamandú seguramente exprese el 2 de marzo al Parlamento y por lo tanto a todos los representantes de la ciudadanía. Y es central en lo que tiene que ver con el ejercicio de la presidencia, el ejercicio del gobierno, el contralor parlamentario, que sea también a los parlamentarios de todos los partidos políticos, que allí se dé y que toda la ciudadanía también tenga claro, por lo menos desde la perspectiva del gobierno, la perspectiva del presidente, cuáles han sido logros. Yo creo que ha habido crecimiento en el país, hubo un crecimiento del salario real, tenemos la inflación más baja en 20 años, un crecimiento de 26.000 puestos de empleo, hay un crecimiento de las jubilaciones del 6%, se batió récord en materia de exportación de bienes, particularmente de carnes, lácteos y soja. El turismo el año pasado también tuvo algunos récords. Creo que hay datos para nombrar y también hay algunas situaciones delicadas, algunas empresas que cierran y bueno, el reacomodo de todo lo que es el empleo, pero bueno, creo que hay una perspectiva de crecimiento razonable en materia de política exterior. Se está logrando un acuerdo, los dos bloques de profundidad democrática más importantes del mundo, que son Europa y América del Sur, están generando el acuerdo Unión Europea-Mercosur, Uruguay, en esto del multilateralismo, en un mundo multipolar donde hay no solamente ya una hegemonía norteamericana, Estados Unidos, sino que hay varias potencias disputando, digamos, la situación mundial. El Uruguay tiene una apuesta claramente en la región a través del Mercosur, a través de la CELAC, también hacia Europa a través del Mercosur con el acuerdo, hacia China, que es nuestro principal comprador. También tenemos dos acuerdos que estamos analizando, uno es el Transpacífico, otro es el de Asia que se discutió ahora con China. Tenemos un acuerdo con Singapur,
actualmente. Creo que esto de las negociaciones abiertas, pero como Uruguay, como también una apertura a la región a través del Mercosur y ahora presidiendo la CELAC en América Latina y el Caribe y presidiendo el G77 con China también, da una perspectiva de amplitud para que vengan inversiones al Uruguay y para poder exportar nuestros productos. Seguramente en ese repaso usted formará parte del mismo cuando se refiera a la eutanasia y justamente a esta ley que, como prometió, cumplió. Usted dijo, uno de mis objetivos, apenas comience la legislatura, será que se legisle en torno a esto, y se legisló. Hoy mira hacia atrás y ¿qué obtuvo? ¿Qué consiguió Preve con justamente la posibilidad de liberar ese derecho a directamente dejar de existir, si se quiere? El proyecto de muerte digna, de regular la eutanasia, fue un objetivo bien claro al inicio de nuestra legislatura. De nosotros el año pasado, cuando asumimos la Diputación, teníamos dos objetivos claros. Uno es poder ser una pieza más en la negociación durante el presupuesto. El presupuesto quinquenal es la matriz de cómo va a caminar el país en los 5 años, poder ser una pieza en esa negociación, en un escenario de minorías. Y el otro objetivo de la Diputación era que un proyecto de ley que había fracasado en la legislatura anterior, pero que había tenido consensos amplios en diversos partidos, poder también ser una pieza clave en reinstalar esa discusión y que esa discusión se diera en el correr del año. Se dio en diputados tuvo una aprobación de 64 diputados en 91 presentes, o sea, más de 2/3. En el Senado tuvo de 21 en 30 presentes, o sea, que más de 2/3, o sea, más de 2/3 del Parlamento aprobó el derecho a morir con dignidad a través de la eutanasia, con definiciones bien claras. No es para cualquier persona, es para una persona que tenga una enfermedad incurable, que esté con un sufrimiento insoportable y el deterioro de su calidad de vida, con un procedimiento bien claro que da garantías y con la posibilidad de objetar conciencia, y eso está en proceso de regulación. Para nosotros, este derecho humano genera libertad en las personas que están sufriendo en el final de su vida, genera la posibilidad de elegir de esas personas, no obliga absolutamente a nadie, y posiciona al Uruguay nuevamente en materia de derechos como uno de los pocos países que regula este derecho a morir con dignidad a través de la eutanasia en el mundo, ¿no? Porque si bien Colombia lo tiene despenalizado en América Latina, no tiene un sistema regulatorio específico con una ley como sí lo tenemos nosotros ahora, y somos 10 países en el mundo que tenemos de alguna forma regulado esto. Obviamente que es un desafío su implementación. Estamos conversando semanalmente con el Ministerio de Salud Pública por la reglamentación, por la implementación, para brindar las máximas garantías. Pero ¿cuándo se reglamentará? ¿Cuándo está en se proceso de implementará? reglamentación. Yo calculo que en menos de 2 meses como máximo ya va a estar reglamentada y va a empezar a funcionar esta prestación, que es nada más y nada menos que la libertad en el proceso final de la vida cuando hay una enfermedad bien embromada. Hablemos de salud directamente. Una pequeña reflexión sobre esto. Yo creo que hoy, inmersos en el trámite, en la discusión y en la aprobación, no estamos dimensionando lo que esto va a implicar, no solo para el Uruguay como una referencia, sino para muchas personas que puedan ampararse en esto en determinadas situaciones. En retrospectiva, en unos años, vamos a valorarla mucho más aún a la regulación de la eutanasia, que lo que puede simbolizar hoy, que es más bien abstracto. ¿Por qué? ¿Por qué Porque va a impactar en la posibilidad de gente de evitar el sufrimiento al final de la vida, que hoy no sucede, y muchos de nosotros hemos tenido experiencias de estar velando en vida a algunos familiares o amigos, porque pasan 2 o 3 días con sedación, y esto es un fallecimiento mucho más digno, por lo menos para quienes así lo adopten y para lo que así pensamos. Y los que piensan distinto van a estar amparados en su sistema de creencias y van a poder optar por el camino que quieran, correcto. Yo creo que en retrospectiva, en unos años, lo vamos a valorar aún más que hoy. No se lo pregunto a un vecino, se lo pregunto a un médico. ¿Hay muchos potenciales casos que adhieran a esta ley? Con el correr de los años va a haber un poco más, porque obviamente que en esto hay miedos, hay mucha sensibilidad, hay dudas.
todo razonable, pero cuando está la enfermedad embromada, cuando no hay escapatorio, cuando el debate es entre morir con dolor o de una forma que uno no considera digna o fallecer cuando uno quiera y en donde quiera, eso da liberación. Y lo que da es poder cerrar la vida con la libertad de decidir y no que se degrade la vida en esos últimos días que no tiene ningún sentido. Obviamente que esto es muy personal, es personalísimo, entonces va a depender de cómo viva esa enfermedad cada una de las personas. Yo creo que, digamos, nosotros estamos aumentando la expectativa de vida, la ciencia médica avanza mucho y todo eso hace que va a haber más personas con cáncer, va a haber más personas con enfermedades neurológicas, cardiovasculares, pulmonares, y eso hace que esto vaya a incrementarse un poquito de acá a unos años, pero bueno, con un sistema de salud sólido, con acceso y con buenas prestaciones como lo tiene Uruguay en términos comparativos, va a ser una prestación humana que en un tiempo va a ser menos tabú y más una opción para transitar ese final con paz. ¿Qué valoración realiza, le decía, hablemos directamente de salud, qué valoración realiza del primer año de gestión de ACE? Bueno, la gestión de ACE en el primer año fue buena, considerando además que venía con un ACE como empresa pública desarticulada desde el punto de vista asistencial, desarmada desde el punto de vista financiero, con unas deudas muy altas y además con desvío de fondos a privados de forma muy alta. ACE empezó a priorizar un desarrollo de la empresa estatal de atención de salud público, dejó los convenios con privados, empezó a desarrollar convenios con públicos, generó un convenio con el Hospital de Clínicas para operación de niños, generó un convenio con el CUDIM para la imagenología y empezó a instalar tomógrafos en todo el país, deja de comprarle privados para desarrollar su propia tomografía, su propia imagenología, comienza nuevamente a reinvertir en infraestructura, cosas que se había dejado, más allá de alguna inversión puntual, se había dejado de invertir en infraestructura. En el quinquenio se cayó un 30% el rubro de inversiones en ACE, ahora lo recuperamos casi hacia la línea de base y eso ha generado, por ejemplo, lo que se anunció esta semana de la refacción de 8 policlínicas en Canelones, eso es con rubros presupuestales que se habían dejado de percibir. También el acuerdo con los CTI a nivel de sanidad militar, a nivel de desarrollo de CTI, de ampliaciones de CTI en Montevideo, y en el rubro de inversiones vamos a tener en ACE inversiones muy potentes. Una, la del Hospital de la Costa y el proyecto Puente a Puente, que podemos entrar en más detalle luego, pero también la reestructuración del Hospital de Maldonado, la reestructuración del Hospital de Salto, mucho en el interior, litoral, aquí en Canelones, en la Costa de Oro y en la ciudad de la Costa, varias policlínicas, y en Montevideo también la refacción de el Hospital Pasteur. Además de esto, en el presupuesto tuvimos en cuenta dos cosas: rubros presupuestales específicos para el Hospital de Clínicas que atiende usuarios de ACE y por lo tanto mejorar el acceso a salud mental, urología con proyectos específicos, y la reestructuración del Hospital de Clínicas. Integrado a la red, hubo rubros destinados específicamente al convenio ACE Hospital de Clínicas, y eso que se potenció también genera una nueva dinámica de inserción del Hospital de Clínicas con mayor presupuesto o con un presupuesto convenido con ACE para la atención a los usuarios de ACE, y esto evidentemente es muy importante en lo que tiene que ver con centros de referencia y acceso a más tecnología y mayores especialistas. Además de esto, rubros en ACE para el primer nivel de atención en el interior. Hay un plan piloto desarrollándose en 8 localidades del interior rural que se habían dejado de lado. Se están desarrollando cuidados paliativos en muchos lugares donde no hay, y ACE
retomó ahora en el SAME 105 una planificación de traslados a nivel nacional y vamos a tener en los próximos meses probablemente o un proyecto de ley o un convenio para la atención de la siniestralidad en rutas y los traslados en todo el país desde el SAME 105 de ACE con los privados, algo parecido a lo que es el 911 que hay en Montevideo del área metropolitana, extendido a todo el país. La gestión de ACE claramente prioriza el desarrollo de la empresa pública, prioriza el desarrollo de las policlínicas en territorio y además de esto está potenciando la telemedicina con mayores rubros para telemedicina y bueno, y ha generado también algunas políticas específicas en salud mental para la cobertura de guardias en el Vilar de Bo, que se está por sellar luego de muchísimos años donde no hubo cobertura completa y podríamos entrar en otros detalles, pero una buena gestión y también entendiendo que había dentro de ACE casi que un 15% de deudas en el presupuesto anual. Hacemos la pausa. Breve tanda y ya continuamos con más Agenda Abierta. ¿Listos para una experiencia de Internet sin límites? Speedy, nuevo servicio de Internet, llegó a la ciudad de Pando. Conectate con confianza y viví la experiencia completa de Internet más televisión como nunca antes. Speedy te garantiza una navegación eficiente, segura y económica. WhatsApp. Envía WhatsApp ahora al 099 68 14 16 y conoce los planes que tenemos. Speedy, tu conexión, tu libertad. Ahora preinscribirte a los talleres culturales y actividades deportivas del Gobierno de Canelones es más fácil. Con este sistema único mejoramos la gestión, el seguimiento y la calidad de los servicios, apoyando decisiones basadas en datos reales y comparables. Los talleres culturales y actividades deportivas que inician en febrero contarán con preinscripciones en línea muy fáciles de usar. Este nuevo sistema fortalece la gestión pública, mejora la calidad de las prestaciones y promueve un acceso más claro y equitativo. Es un paso más hacia una intendencia moderna, integrada y centrada en las personas. Continuamos con la Agenda Abierta y fue un episodio de ACE vinculado no estrictamente a la gestión, pero sí a un integrante de su directorio, nada más nada menos que su presidente, Danza. Usted recién en el bloque anterior hablaba de retrospectiva o introspección cuando se refería a la ley de eutanasia directamente. Usted decía, van a pasar algunos años y van a visualizar que esto fue positivo. Hoy pasaron algunos meses, no años, y uno visualiza, lo digo desde afuera y quiero saber su concepto al respecto, que fue una desinteligencia lo de Danza tal vez, porque se estiró el tema y en realidad se terminó haciendo un poco lo que se planteaba del otro lado, de la otra vereda. Bueno, dejo algunos trabajos y me dedico exclusivamente al de gestionar o presidir ACE. ¿Qué visión tiene usted sobre la polémica? Yo con respecto a la polémica... Se lo pregunto tal vez exclusivamente aquí en el rol de diputado, ¿no? Porque, está bien. Porque también usted es médico y bueno... Yo con respecto a... Usted, por ejemplo, renunció a su cargo apenas asumió. Antes. Pero son decisiones personales. De hecho, la decisión personal que toma Álvaro, luego del periplo público de ataques contra su persona, digamos, y además amparado en el derecho jurídico de seguir asistiendo a nivel privado, lo toma justamente como una decisión personal porque había ataques directos al gobierno que estaban pasando exclusivamente por su persona y por sus decisiones personales, amparadas desde el punto de vista jurídico, reitero, y bueno, y toma esa decisión para que no se siga agravando la perspectiva del gobierno cuando esos ataques muy violentos y muy personales, a mi criterio, una especie de acoso político,
claramente es cuando nosotros estábamos destapando parte de lo que estaba sucediendo de auditorías y información pública de que se habían destinado en el quinquenio 60 millones de dólares de gastos directos de ACE, el Círculo Católico, y que se había incrementado por 4 el gasto o por 6 el gasto en CTI, que se había beneficiado a una empresa donde el presidente había sido director técnico y ahora es coordinador o gerente asistencial. O sea, le estaban endilgando una cuestión a un médico clínico que atendía en 3 mutualistas en horarios concretos, y era el presidente de ACE, no tenía conflictos de interés porque él era un empleado de una mutualista y el presidente de ACE, lo que justamente en la puerta giratoria el pasado presidente había sido cargo de confianza, presidente y cargo de confianza, digamos. Entonces, para mí no tenía sentido. De la decisión que toma Álvaro, bajo incluso la declaración de no incompatibilidad de la JUTEP, bajo sus propios informes jurídicos, porque vale decir que cuando a él le ofrecen el cargo, lo primero que hace es pregunta a un estudio destacado del Piazzo, le pregunta, ¿yo puedo seguir trabajando como médico clínico y haciendo estas cosas? Del Piazzo le dice, sí, es compatible desde el punto de vista jurídico. Él se lo plantea a la ministra y al presidente y dice, perfecto, seguí con esto. Era un médico clínico que iba a atender patologías complejas de segunda opinión, y bueno, hoy lamentablemente los usuarios de La Española, de La Médica y de Soriano no lo tienen para segundas opiniones en patologías complejas, porque él decide abocarse de lleno a la opinión pública. Abro paréntesis. Sí. ¿Se extraña la consulta, doctor? Mucho. Digo, usted no está en ACE, está en la banca. Ya me la contesté, bueno. Mucho. ¿Y la relación paciente-médico? O sea, También. ¿hay demanda? El paciente pregunta, sí, los pacientes ¿está te escriben. activo, no está activo? ¿Me atiende, no me atiende? Yo me encargué, cuando dejé la actividad clínica en La Española, particularmente que yo tenía toda mi carga horaria, conservé unas horas docentes honorarias en el Hospital de Clínicas y ahí tengo actividad docente y actividad clínica, pero es de supervisión. O sea, no es en el rol médico. No es tan directa, pero la mayoría de mis pacientes en ¿Estudia La Española, casos? Sí, veo pacientes con los residentes, los posgrados, pero en La Española, que tenía, digamos, la enorme cantidad de pacientes, bueno, ahí yo encargué en los últimos meses de avisar que no volvía luego de febrero del año pasado. Y bueno, muchos me escriben mail, le contestamos mail, algunos me piden para ir al despacho del departamento y le digo que no puedo, que no puedo poner un consultorio en el despacho, pero tengo y quien quedó en mi lugar también, o quien yo sugerí y quedó en mi lugar en La Española, muchas veces es una colega docente del hospital. Entonces, como nos vemos una vez por semana, me comenta. Che, preguntan por vos. Me comenta, me traslada algún saludo o también, digamos, así como discutimos pacientes del hospital, me hace alguna consulta sobre los pacientes, pero sí se extraña mucho la actividad clínica y de hecho fue un duelo complejo que tuve que hacer, el de dejar la enorme mayoría de mis horas de consulta, de policlínica, de neurología, y se extraña. ¿Qué pasa con los facilitadores? Se decidió por parte del directorio destituirlos. ¿Para ustedes eso está bien o está mal? Los facilitadores, lo que pasa que yo no digo si está bien o está mal. Lo que pasó, si ustedes recuerdan, es en diciembre del 2024 y en febrero del 2025, o sea, antes de dejar la administración, entraron aproximadamente 800 personas a presupuestación. De esas 800 personas había casi 200, un 15 a 20%, un 20% que eran personas que estaban vinculadas a los partidos de la coalición, particularmente vinculadas al Partido Nacional, y no me acuerdo muy bien ahora de los números, pero la mitad por lo menos eran en Canelones. Si ustedes recuerdan, en ese momento el presidente pasado de ACE tenía expectativas de ser candidato a intendente, había tenido expectativas de ser candidato a intendente por Canelones, por lo tanto había claramente trazado una línea de clientelismo muy dura, y muchos de esos cargos tenían que ver con cargos no asistenciales. Dentro de ese paquete estaban los facilitadores. Yo no estoy diciendo que ellos no hicieran su función bien o mal, pero
ingresan de una forma clientelar, muchos de ellos, no sé a los que se destituyó, no tengo los nombres, por lo tanto lo hablo desde el punto de vista general, porque fui uno de los que denuncié ese ingreso de 500 personas y después 400, 800 personas en total, y fui de los que fui a analizar a la Corte Electoral, a cruzar los datos con las elecciones anteriores del 2019 y de este año, y fue donde encontramos que había un alto porcentaje de personas que estaban vinculadas a partidos políticos, y bueno, claramente ahí había una cuestión de amiguismo, de clientelismo, y bueno, los cargos, como votamos este año los ingresos para la intendencia por concurso y por sorteo, los cargos en ACE deberían ser por concurso y por sorteo y no a dedo limpio. ¿Sí? Preve, usted fue uno de los primeros legisladores en manejar el dato, y lo reconozco, del hospital en la costa. Es más, creo que fue hasta inclusive en la previa a aquel debate presidencial, y luego ya se empezó a especular con los lugares donde se iba a instalar, ¿no? Hablé con vecinos y vecinas de Salinas, que inclusive hasta hicieron una movida a nivel de recabar firmas. Bueno. Estuve en Salinas Sur y en Salinas Norte. Bueno, está. Fui a dar la cara. Bueno, no esperaba menos, pero se lo traslado porque hay mucha gente que sigue pensando que el lugar era Salinas y no Atlántida. Claro que el principal argumento es un hospital necesita saneamiento y vamos a hacer el saneamiento en Atlántida. ¿Usted qué visión tiene sobre esto? Bueno, hay varios puntos. El primer punto es que el Hospital de la Costa se enmarca en un proyecto mucho más grande, cuando digo mucho más grande, que es el proyecto Puente a Puente. Entonces no se puede analizar el Hospital de la Costa de Oro sin analizar el proyecto real y grande que es el proyecto Puente a Puente, que va desde la barra, desde el Arroyo Carrasco al Solís. Ese proyecto que abarca casi 200.000 personas, que tiene a los dos arroyos como mencionaba, Ruta 8 y 9 y al mar, como digamos ese cuadrilátero o ese área de cobertura. Tiene en la ciudad de la costa unas 100.000 y algo de personas, y entre 80 y 100.000 en la Costa de Oro y digamos sus regiones. El proyecto, que más o menos, no quiero tirar un dato que no sea certero, pero cerca de 40 millones de dólares de inversiones va a requerir, cuenta con ideas para la refacción del Hospital del Lito de la Costa, del Hospital de la Ciudad de la Costa, la implementación de en toda el área 20 policlínicas de primer nivel de atención, 20 policlínicas de las cuales 5 o 6 son nuevas, de las cuales una es en Salinas Norte, otra es en Parque del Plata Norte y otra es, otras son en áreas de la Costa de Oro o de la Ciudad de la Costa a nivel sur y norte, y las refacciones de todas esas policlínicas. Y además el hospital en Atlántida. El hospital de Atlántida, la localización tiene que ver con el saneamiento, tiene que ver con la accesibilidad de las vías de comunicación, digamos, de las vías terrestres de acceso, tiene que ver con los tiempos hacia el este y hacia Montevideo, porque esto también, todo el proyecto Puente a Puente tiene como referencia el Hospital de Clínicas. Cuando habla de tiempos, habla de eventuales traslados, estudios, bueno. Sí, de traslados ya sea desde el este hacia acá o de acá hacia el este, y de traslados hacia el Hospital de Clínicas. La forma de... A ver, yo te lo pongo así. La forma de tener el hospital más grande, si fuéramos a un concepto populista, era en el propio Hospitalito de la Costa duplicar o triplicar esa estructura. Pero no es lo más sensato desde el punto de vista técnico. Lo más sensato desde el punto de vista técnico es que sea más hacia el este, en una zona demográfica donde tenía pocas policlínicas, poco primer nivel. Dicho todo esto, entonces es un marco de atención de 20 policlínicas, de las cuales 6 o 7 son nuevas y todas las otras se van a remodelar con la remodelación del Hospital de la Ciudad de la Costa, con este nuevo hospital, con emergencia 24 horas, imagenología complementada, va a haber servicios de cuidados paliativos en toda el área que hoy no hay servicios de pediatría para el control del niño complementados también con el sector privado. Va a haber, como decíamos, imagenología, emergencia 24 horas, laboratorio 24 horas y unidades de ambulancias de traslado para las 24 horas, ya sea para la ruta, que hoy
es un desierto, y ya sea para ir a buscar a todo el resto de las otras policlínicas. Como hay un área de atención de 20 policlínicas y, como decíamos, casi de 200.000 personas. Esto es un proyecto mucho más grande que el propio hospital. La resolución del hospital tuvo características técnicas que tienen que ver con el saneamiento, con los accesos, con la demografía y evidentemente también con el desarrollo de policlínicas de primer nivel. Una cosa, o sea, lo sintetizo en esto. Se hace en Atlántida, Renzo, porque técnicamente es donde mejor, donde había técnicamente o estratégicamente es donde se tiene que instalar. Había otros argumentos para hacerlo en Parque del Plata, había otros argumentos para hacerlo en Salinas, había argumentos, pero se van a hacer unidades de atención de primer nivel allí en Parque del Plata y en Salinas Norte, que van a tener como centro de segundo nivel el hospital de Atlántida. Y además van a haber también una serie de especialistas allí para que pueda confluir. Evidentemente hay inconformidad en gente que está más hacia el este y hay inconformidad de gente que está más hacia el oeste o más hacia la ciudad de la costa. Pero claramente no es el Hospital de la Costa de Oro lo único que se va a hacer. Es un sistema, es como un sistema donde tiene muchos nodos, un nodo importante y grande, nuevo, que va a ser el Hospital de la Costa, otros nodos nuevos de primer nivel en diversos lugares, la refacción de todos los otros. Ya que lo mencionó, Preve... el sistema de traslados con la complementación con clínicas es muy importante. ¿Se viene alguna reforma para el mal llamado Hospitalito Ciudad de la Costa? Sí, claro, es parte del proyecto. Bien. Sí, parte de la inversión, estos 40 millones de dólares, no recuerdo bien, no quiero dar información equivocada, es para el Hospital de la Costa de Oro, el Hospitalito de la Costa, como se le dice comúnmente. Preve, como siempre ha sido un gusto charlar con usted y como siempre nos quedamos cortos en materia de tiempo y de temas. Pero un gusto estar acá y bueno, quedará hasta la próxima. Cuando quieran. Muchas gracias. A ustedes también, gracias por habernos acompañado. Hasta aquí llegamos con esta edición de Agenda Abierta. Nos vemos prontamente. Gracias. Chao.